proyecto final consiste en el análisis de un capacitor en presencia de un material dieléctrico entre sus placas. Mi nombre es Juliana Jauregui y el grupo está conformado por Juan Diego Arenas Ardila y Cristian Fabián Serna Sánchez. Los materiales que usamos para este proyecto fue principalmente el uso del simulador de la Universidad de Colorado, que se encuentra en el siguiente enlace, con la configuración de la figura 1, la cual podemos ver en esta imagen. El planteamiento del problema. La base de este proyecto de investigación será reconocer y comprender el comportamiento del capacitor en presencia de materiales eléctricos como el teflón, papel y vidrio, permitiéndonos esclarecer las relaciones pertinentes entre la capacitancia, el voltaje y la carga, reconociendo las diferencias que hay entre un capacitor vacío y uno con presencia de material dieléctrico. Los objetivos. El objetivo general es entender el comportamiento del capacitor cuando se introduce un material dieléctrico entre sus placas. Los objetivos específicos. Analizar el comportamiento de la capacitancia en el capacitor, establecer las relaciones de la capacitancia y la carga, logrando hallar la diferencia de potencial entre el capacitor con el material dieléctrico. Y finalmente, calcular experimentalmente la constante eléctrica relacionada con cada material que se introduzca en el capacitor. Para realizar nuestro proyecto de investigación, necesitamos ingresar al simulador PET de la Universidad de Colorado en la parte de laboratorio de capacitadores dieléctricos. En nuestro proceso consta de 3 fases. En la primera fase se requiere consultar la constante dialéctrica de los 3 materiales: teflón, vidrio y papel. Estos se pueden averiguar en el mismo simulador en la parte derecha, donde dice dieléctrico material, le damos clic y nos aparecen los nombres de los 3 materiales y al lado de ellos un número que indica la constante dieléctrica. Para esta primera fase necesitaremos determinar la capacitancia de un condensador cuando está vacío y cuando tiene presencia del material dieléctrico. Estas medidas se registrarán en la tabla 2 de la hoja de trabajo para los 3 materiales: teflón, vidrio y papel. Para la fase 2 necesitaremos encontrar o consultar las medidas de capacitancia, carga de placa y de diferencia de potencial con ayuda del voltímetro, con el fin de observar el comportamiento de estas 3 medidas cuando un capacitador tiene presencia de material dieléctrico. Estas medidas se van a realizar 5 veces y se registrarán en la tabla 3 de nuestra hoja de trabajo. Cada vez que registremos las medidas deberemos variar la área de placa. Por ejemplo, estando acá, hallamos la capacitancia, la carga y el voltaje. Luego variamos el área de placa nuevamente y registramos la capacitancia, la carga de placas y el voltaje. Para la fase 3 o última fase de nuestro laboratorio necesitaremos averiguar la constante dieléctrica experimental. Para esto necesitaremos la ayuda de la ecuación de la constante dieléctrica. Para ello se requiere consultar la capacitancia del capacitador vacío y la capacitancia del capacitador con presencia del material dieléctrico. Esto se realizará 5 veces variando el área de las placas o la separación entre ellas y se registrará en la tabla 4 de nuestro proyecto. En la tabla 4 en la hoja de trabajo de nuestro proyecto. Teniendo las 5 medidas de la constante eléctrica, con ayuda de la ecuación, hallaremos la constante dieléctrica experimental para luego calcular el porcentaje de error con la ecuación de porcentaje de error, teniendo en cuenta la constante dieléctrica teórica que se halló o se consultó en la primera fase de nuestro laboratorio. Teniendo todos los datos registrados en la hoja de trabajo, rellenando las 4 tablas, podemos analizar los datos, tratar los datos, para luego llegar a una conclusión. En este laboratorio vamos a analizar los resultados obtenidos. Entonces tenemos la capacitancia del condensador vacío y del condensador con un material dieléctrico entre sus placas. El material va a ser teflón, papel y vidrio. Entonces acá tenemos la comparación de cada una. Como sabemos, a mayor sea la constante dieléctrica, mayor va a ser la capacitancia. Entonces acá tenemos las comparaciones.
Luego tenemos la capacitancia, una comparación de la capacitancia con la carga del condensador manteniendo un voltaje constante. Como podemos observar, a mayor capacitancia, mayor va a ser la carga. Luego tenemos una tabla, una gráfica de voltaje versus capacitancia. Y como observamos es una constante y toma el valor de la batería a la cual está conectada. Y acá tenemos una gráfica de la capacitancia versus la carga, que como vemos, ambas son directamente proporcionales, mientras una aumenta, la otra aumenta. Acá hallamos la constante eléctrica experimental, en este caso del papel. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando la fórmula de capacitancia con el material sobre capacitancia con el condensador vacío. Nos da un resultado aproximado de 3,49 y de ahí, con la constante experimental, sacamos el porcentaje de error que nos da 0,3% y eso afirma que nuestros resultados están correctos.